que es un libro de estadística y de números, para ver qué nos tiene que decir ese texto en Números 11 sobre la actividad, la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. Y leamos por favor allí en su Biblia y en la mía, los versos del 24 al 30 en el nombre de Jesús y de su Santo Espíritu. Números capítulo 11, 24 al 30, dice así la palabra de nuestro Dios. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él, es decir, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento, se quedaron en su casa. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Palabra de nuestro Dios. Como bien hemos anunciado durante tanto tiempo, hoy se celebra un cumpleaños importante. Si yo les preguntara que imaginaran el cumpleaños de sus sueños, ¿cómo sería este? En términos de la decoración que usted quisiera, la música que se entonara, los regalos que recibiera, la gente que invitaría, ¿qué me diría? A mí, por ejemplo, me gustaría hacerlo al ritmo de la salsa, porque me gusta la salsa. Entonces, ¿qué les parece? Dame un ritmito ahí de salsa. Yo lo celebraría de esa manera. Salsa, eso es. No. Okay. Y si yo los invitara, pues iba toda la iglesia. Y Nirka, ¿cómo te gustaría tu cumpleaños a ti? ¿Cómo? Con merengue. Eso es. Mire, a mariachi. Entonces, mire. Entonces, tomaríamos aquel recinto donde usted vive ahora, Nirka. Vaya pidiendo permiso para el lobby de abajo, llenárselo de gente y celebrar ese cumpleaños allí. Bueno. ¿Y usted qué elementos añadiría a esa experiencia? Por ejemplo, nosotros sabemos que los cumpleaños que tienen un cerito al lado o un 5, como que esos son más, ¿verdad? Como que son más, resaltamos más, ¿verdad que sí? Entonces así cuando llegan los 10, los 15, los 25, ¿verdad? Los 30, los 50, ahí como que ponemos un poquito más énfasis por ese cerito o por ese 5. No sé, ¿verdad? Qué especial tiene eso. Pero sin duda sería una actividad
memorable en nuestra vida. ¿Sabe qué? La Biblia en este día nos invita también a celebrar el cumpleaños más importante en el tema del Espíritu Santo, que es la llegada de Pentecostés a la vida de la iglesia. Y en ese relato del libro de los Hechos, se nos habla de todo lo que conocemos de esa historia, cómo se manifestó el Espíritu Santo, de qué forma vino a la vida de la gente, pero también nos dice que hubo reacciones diversas en relación a lo que allí estaba pasando. Algunos se asombraron, otros quedaron atónitos, otros no sabían qué decir, pero también vino la crítica de las personas o de algunas personas que estaban en la periferia para señalar que aquello que había producido el Espíritu Santo en la vida de la gente era el efecto de haber estado tomando bebidas alcohólicas, lo cual denota que en la vida hay de todo y que como el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a una vida de vicisitudes, yo me pregunto si podríamos hablar de una vida de éxito en términos del concepto moderno de éxito de nuestro mundo. Y probablemente no llena los criterios del éxito que conocemos hoy. ¿Por qué? Cárceles, naufragios, azotes. Es distinto, ¿verdad?, la idea que tenemos sobre el éxito hoy, pero qué bien que la historia y los años han reivindicado a ese apóstol por excelencia y hoy lo miramos desde otra perspectiva. Y hoy la iglesia cristiana, a propósito del, no sé si puede buscar un momentito, Rainer, la primera vista, porque allí decía con toda intención un detalle que yo quiero usar con mucha conciencia, y es que allí decía pentecostal, ahí en una de las ahí. Y nosotros reconocemos el evento como el día de Pentecostés porque se da 50 días después del gran acontecimiento de la resurrección, ¿verdad? Como nos decía nuestra hermana Laura. Pero en el sentido más profundo del término, nosotros somos pentecostales. Porque somos parte de ese acontecimiento que transformó la vida de la iglesia, que en el camino se ha enfrascado en luchas muchas veces inútiles para tratar de descifrar cuestiones que tienen que ver con nomenclatura, con conceptos, con definiciones. Pero en el sentido más básico de la palabra, somos pentecostales, ¿sí o no? Porque participamos de un mismo espíritu. Corintios decía que aunque Dios nos había dado diversos dones, todos había que usarlos, porque el mismo espíritu es el que le daba coherencia a esas manifestaciones y a esos dones. Y ayer, amada iglesia, desde la plaza de Guayanilla, en nuestro pueblo hermano, por ahí había una banderita de Guayanilla, ¿verdad o no? Había una banderita, ¿verdad que sí? Nuestra hermana allí, Nolva. Levante la banderita, hermana, levante la banderita. Se nos predicaba el mensaje de la palabra de Dios desde aquella plaza pública a través del profeta que Dios había señalado para esa oportunidad.
Y allí se nos hablaba de este gran acontecimiento en esa celebración que teníamos desde ese pueblo hermano nuestro. Y hoy en cada congregación de la Iglesia Evangélica Unida, así como en todas las iglesias que celebran este acontecimiento, en el día de hoy se le está rindiendo un merecido homenaje a esa figura central del Espíritu Santo, sin el cual la iglesia no estaría aquí en esta mañana, sin el cual la iglesia hace mucho tiempo hubiese fracasado, sin el cual la iglesia no tendría el poder para seguir proclamando desde sus púlpitos que Jesús es el Señor y que además de eso es la alternativa para los pueblos, porque el mensaje del Espíritu, aunque viene a través de la iglesia y de las denominaciones y de las estructuras de la tradición, el mensaje de Dios para la vida de la gente trasciende ese tipo de fronteras. Fronteras establecidas por el ser humano que a veces tienen que ver con hasta con opiniones que queremos poner por encima de la palabra de Dios. Y en este texto se da un evento interesante que sé que conocemos bastante bien, pero que me gustaría ilustrar para efectos de ponerlo fresco en nuestra memoria. Y es que se da en un momento en que el pueblo ha salido de Egipto para alcanzar la tierra prometida, y un día se detiene para traerle a su líder una queja sobre lo que les estaba pasando. ¿Y saben qué le dijeron a Moisés? Nosotros en Egipto lo que teníamos era banquetes todos los días de las mejores carnes y comida, y tú nos has traído a este desierto para perecer y para morirnos de hambre. Entonces Moisés en su humanidad, y es así como se dan las cosas del Espíritu, ¿verdad? Como la divinidad de Dios se mete en la humanidad nuestra. Moisés en esa humanidad va donde el Señor: Señor, tú me diste este pueblo y ahora me están reclamando que yo los alimente. Y Dios le dice a Moisés: no hay ningún problema, el pueblo va a comer hasta saciarse. ¿Recuerdan el relato de las codornices, verdad? Entonces el pueblo sale al campo un día y comienza a ver aquel revolú de codornices aterrizando para alimentar un pueblo. Pero antes de eso Moisés le dice: pero Señor, no son 70 los mismos que entramos a Egipto, ahora son 600,000 personas y tú me dices a mí que las vamos a alimentar. Oiga, a veces ponemos en tela de juicio el poder de Dios. Pues claro que lo ponemos, y esa es nuestra humanidad, esa es nuestra fragilidad, esa es nuestra limitación, no poder más allá de lo que Dios quiere hacer. Y Dios le dice a Moisés: tranquilo, que eso va a suceder en las próximas horas. Y en efecto, eso fue lo que sucedió. El pueblo estaba atónito contemplando la provisión de Dios en un hecho milagroso, y ver cómo delante de sus ojos esa provisión de Dios, ese poder del Espíritu, se hacía una realidad en sus vidas. Pero al mismo tiempo Dios le dice a Moisés: mira, vamos a hacer algo. Escógete 70 de tus, ¿verdad?, líderes, de las personas más capacitadas que haya en el campamento, que yo voy a poner, le dijo así a Moisés: yo voy a poner de tu espíritu en ellos. Interesante, ¿verdad? Yo voy a poner del espíritu tuyo en ellos. Y todo bien, efectivamente, así lo hizo. Y dice el relato que esos varones comenzaron a profetizar, pero 2 de ellos,
Eldad y Meldad se quedaron en el campamento, no fueron al tabernáculo. Y allá se pusieron a profetizar también. Y dice el relato que un joven corrió donde Moisés, mira, esa gente está allí en el campamento profetizando, vamos, eso hay que detenerlo. Eso hay que detenerlo. Oiga, cualquier parecido, páselo por alto, porque eso no sucede en la iglesia. Claro que sucede. Aquella gente hay que detenerla porque está profetizando en tu nombre. Entonces a mí me parece que esa respuesta que le dio Moisés, y es una de las razones por las cuales yo quise traer este relato, es una de las expresiones más maravillosas en todo el Antiguo Testamento, porque Moisés usa, por lo menos cuando se traduce en nuestras versiones al español, la palabra de Dios desde el hebreo, hay una expresión muy que nos vamos a familiarizar con ella, porque Moisés le dice, tú tienes celo por mí. Y le dice, ojalá, ¿qué le dijo? Ojalá todo el mundo profetizara en el nombre de Jehová. Ojalá, es decir, quiera Dios que eso sucediera sin necesariamente tener celos los unos por los otros. Pero como eso no ocurre en la iglesia de hoy, como no hay celos, como no hay ningún tipo de envidia por nosotros ver una persona, ¿verdad? O un liderato, o un movimiento que despunte, pues entonces ese aspecto de la lectura no nos aplica a nosotros en esta mañana. Y ahí está Moisés, un líder que hace poco tiempo había ido donde Dios para decirle cómo resuelvo mi problema. Ahí está en letras de oro esa expresión para todas las generaciones. Ojalá que todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora la pregunta para nosotros hoy es, porque la pregunta si tenemos el espíritu o no, eso es fácil de responder. La iglesia tiene el espíritu. Punto. La iglesia cuenta con la presencia del espíritu en su vida. Pero la pregunta sería entonces, ¿cómo se manifiesta el espíritu de Jehová en nuestro tiempo? Y en ese camino no nos vamos a meter hoy, a menos que abramos un foro de estudio bíblico para 2 o 3 meses. Porque va a haber tantas opiniones que no vamos a resolver mucho. Pero lo que yo sí quiero puntualizar es que la palabra de Dios, y busque el Antiguo Testamento, váyase al Nuevo Testamento, estudie el libro de los Hechos, salga del libro de los Hechos, vaya a Corintios, busque donde sea a ver si es o no cierto que una de las claves para la manifestación del Espíritu Santo es que desde el seno de Jehová y a través de cualquier persona que predique su palabra, es o no que haya entendimiento y claridad en el mensaje que se predica. Uno de los aspectos, porque también pudiéramos considerar otros, pero como estamos hablando aquí de que aquellos 70 ancianos se pusieron a profetizar y aquellos 2 que se quedaron en su casa también se pusieron a profetizar y hubo intención de resistirlos, pero en efecto hubo palabra de Dios para el pueblo que sabemos que fue contestada oportunamente. Entonces yo creo que esa pregunta es importante para nosotros. En nuestro medio hay palabra de Dios que podemos decir eso es palabra de Dios.
con toda y la realidad humana de que el que predica o el que profesa o el que o la persona que es intermediaria delante de Dios tiene también su humanidad frente a sí. Con todo ello, dígame si podemos señalar cuando el Espíritu habla y cuando hay un pare para poder decir como que es cuestionable. ¿Usted cree que eso lo puede provocar al Espíritu en nuestro tiempo? ¿O irremediablemente tenemos que estar a expensas de las voces que predican cualquier cosa en cualquier momento, bajo cualquier criterio? ¿Tendremos el criterio para discernir la voz de Dios en nuestro tiempo? Díganme que sí, por favor. Díganme que sí, porque yo sé que ustedes afirman de que sí. Y la palabra una vez más viene a nuestra vida para aclarar conceptos, para mirar la voluntad de Dios, para afirmar que somos su pueblo, para declarar que las motivaciones nacidas desde la envidia o desde los celos porque fulano o fulana predique el evangelio, la verdad es que a veces son inútiles. Y se nos va la vida discutiendo, tratando de que mi punto sea afirmado. Y el Espíritu revoloteando sobre nuestras cabezas, diciéndonos: estoy hablando a tu vida. Yo quiero que seas un portavoz como estos 70 ancianos, incluso como Eldad y Meldad, para que prediques la palabra, para que entonces cuando el pueblo venga donde mí a reclamarme, yo le puedo decir: allí había una iglesia en Villa Andalucía que predicaba mi palabra. Escúchenla a ella. La iglesia como portavoz del mensaje de salvación de nuestro Dios. Y este reto presentado aquí en el libro de Números sigue tocando a las puertas de la iglesia y lo seguirá haciendo constantemente hasta la venida del Hijo de Dios, hasta que el mismo Jesús toque las puertas de nuestra vida y nos diga: aquí estoy, delante de ti, para ver cómo el Espíritu se manifestó con una palabra poderosa, con una palabra que no tuviera compromisos con ninguno de los aspectos que se mencionaron en la escuela bíblica, sea el nombre que tengan, con una palabra que invita a la iglesia a mirar más allá de los tiempos y no dejarse comprar su conciencia por nada de este mundo, por más valioso que sea. Y el Espíritu de Dios nos seguirá redarguyendo de esa manera a través de la palabra, y lo puede hacer a través del libro de los Hechos, lo puede hacer a través de esta escritura, y lo puede hacer de cualquier manera, porque el Espíritu es libre para hacer eso. Entonces, nos toca a nosotros, amada iglesia, saber discernir cuál es la voz de Dios y qué voces hay en el ambiente que tenemos que rechazar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Necesitamos una ayudita, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Oiga, y que muchas cosas a veces queremos ponerle de adorno a la palabra de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en este punto? A veces queremos adornar la palabra de Dios tanto, con tanta parafernalia, que es posible que en ocasiones desvirtuemos su mensaje. Pero aquí está. Y en Pentecostés, una vez más, amada iglesia, el Espíritu quiere hablarle a nuestra vida. Que Dios nos bendiga en esa encomienda.
cantamos